Bueno, entonces ya hemos calculado el coeficiente beta para cada uno de estos activos. Estos son indicadores de mercado que en este caso solamente para el ejercicio yo tomé un promedio, miren, de las 5 acciones, y ya para el cálculo de los rendimientos es similar, acá no es sí. Y para el rendimiento, bueno, es fácil, no es el valor de cierre del periodo menos el periodo anterior entre el del periodo, ¿sí? Para sacar la rentabilidad, ¿no? El rendimiento o la evolución, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en la práctica hay que tomar ¿dónde está? Tiene nuestra situación, nuestra realidad, como obtener una idea de beta para a través del KPM. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Para economía, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? La primera es tratar de extrapolar algún coeficiente beta de una economía cercana, digamos, a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa, quiero utilizar el modelo KPM para una acción del sector, qué sé yo, de telecomunicaciones, pues utilizar un coeficiente beta del sector de telecomunicaciones, una empresa parecida, digamos, no sé, de Brasil, de Argentina, Perú, por ahí. Esa es una forma. Otra forma, bueno, ahí la desventaja de hacer eso, que después vamos a tener se tiene que aplicar un proceso que se llama el proceso de desapalancamiento de la beta, del coeficiente beta, ¿no? O sea, tengo un coeficiente beta de otra empresa y esa empresa, ese coeficiente beta, como es el coeficiente beta de su acción, o sea, del patrimonio, ya tiene incorporado el efecto del endeudamiento, del apalancamiento, ¿no? Entonces hay que desapalancar, ¿sí?, esa beta y luego volver a reapalancar para el nivel de endeudamiento que tiene, por ejemplo, mi empresa, ¿no? Entonces es un proceso un poco complejo, ¿no? Otra de las alternativas es utilizar los coeficientes betas contables, ¿no? O sea, utilizar lo mismo, la covarianza de rendimiento del activo con respecto al mercado sobre la varianza del mercado, ¿sí?, con la diferencia que en vez de tomar, digamos, rendimientos de acciones, lo que voy a tomar es rendimientos contables, ¿no? Aquí puedo tener, por ejemplo, rendimientos contables mensuales. Por ejemplo, imagínense, esta es mi empresa, ¿no? Mi empresa no tiene acción, no es una SRL, no es sociedad anónima. Entonces puedo tener aquí rendimientos contables, ROEs o rentabilidad financiera mensual, qué sé yo, de 3 años, ¿sí? Y eso lo voy a indexar contra el rendimiento del mercado, digamos. Si es que puedo lograr conseguir empresas representativas, si es que se pudiera, entonces pudiera tomar eso como rendimiento del mercado en su conjunto, digamos, para poder hacer lo mismo, el covarianza de rendimiento contable, ¿sí?, de mi empresa con respecto al mercado entre el rendimiento del mercado. Ahí podría tener un coeficiente beta. Eso es para ver cómo se está moviendo mi rentabilidad financiera con respecto a la rentabilidad financiera del mercado, ¿no? Entonces, si es una empresa que está obligada a reportar su información, por ejemplo, a través de una institución que supervisa, digamos, la operación, entonces es más fácil, ¿no? Porque si soy una empresa de seguro, ¿no?, y quiero sacar el coeficiente beta de mi empresa de seguro, entonces puedo tomar ahí como referencia del mercado las empresas más importantes, digamos, del sector de seguro, digamos, ¿no? O lo mismo, si soy una empresa del sector de telecomunicaciones, Cota, por ejemplo, pues puedo tomar aquí ROEs de Cota con respecto a los ROEs promedio de las empresas representativas. Tomaré pues Entel, Cota y unas 3 o 4 más, las más importantes, digamos, ¿no?, la más representativa. Esa es otra opción para de alguna manera tratar de aterrizarlo el modelo, ¿no? Una literatura que está muy bien explicada ahí en el libro de Guillermo López Unrauf, donde habla básicamente de cuáles son las posibilidades que tiene una empresa de poder calcular coeficientes beta cuando, no sé si está aquí. No sé si está aquí. No está acá.
No está acá. Lo tengo en otra presentación para ver cuáles son las alternativas que hay para calcular o para estimar ese coeficiente beta, ¿no? No lo tengo presentación. Tendría que ver dónde está la presentación. Aquí está, ¿no? Sí, ese es el ajuste al modelo del KPM para compañías de capital cerrado y para países emergentes, ¿no? O sea, compañías que no emiten acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente la ecuación es la misma. ¿Sí? Lo único que hay que agregarle a la fórmula para mercados emergentes es agregarle lo que se llama un premio adicional, ¿no? O sea, no es lo mismo invertir en Estados Unidos, que es donde nació el modelo. No se olviden que aquí esta inversión, esa rentabilidad del título seguro, es la rentabilidad de las letras del Tesoro de Estados Unidos. Y esa prima de riesgo es en Estados Unidos, por lo tanto, para poder aterrizarlo a economía como la nuestra, entonces hay que agregarle ahí lo que se llama la prima de riesgo país. ¿Eh? Esa es una forma, ¿no? La otra que les decía es utilizar los coeficientes betas de la industria, ¿no? Si creemos que las operaciones de la empresa son similares al mercado, entonces podríamos utilizar el beta del sector industrial, digamos, ¿no? Si es que no tenemos coeficiente beta de mi empresa, pero sí tengo coeficiente beta de la industria, puedo utilizar el coeficiente beta de la industria, ¿no? Si usted cree que las operaciones de la empresa son diferentes al mercado, necesita calcular el beta de la empresa. Entonces hay que realizar los ajustes por apalancamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular el coeficiente beta para una empresa que no cotiza en la bolsa en el modelo KPM? Bueno, hay tres alternativas que le decía. Uno, utilizando el beta de una compañía comparable en Estados Unidos o en un mercado latinoamericano. Utilizar el beta de una industria también de Estados Unidos o de un mercado latinoamericano y utilizar un beta contable, ¿no? Uso de betas comparables, betas de sectores o de empresas comparables. La aproximación del beta comparable identifica una compañía que tiene cotización en los mercados de valores que están en la misma línea de negocios de la empresa. Entonces es lo mismo aquí que les decía. El coeficiente beta va a ser a la covarianza del ROE o de la rentabilidad financiera de mi empresa con respecto al mercado entre la varianza de ROE del mercado. ¿Sí? Si no cotizo en bolsa y existe información, pues utilizo un proxy. Quiere decir que voy a utilizar una combinación de rentabilidad financiera o ROE de información contable de mi negocio con respecto al mercado bursátil, digamos, ¿no? Y si no cotizo en bolsa y no existe información sobre ello, utilizo estos datos estrictamente contables. Utilizo el ROE de mi empresa y utilizo el ROE del sector, digamos, ¿no? Son las posibilidades que hay, ¿no? Cuando se utiliza beta de un sector o de otra empresa, hay que aplicar un procedimiento de apalancamiento y desapalancamiento del coeficiente beta. Hay que desapalancar el coeficiente beta de la empresa comparable, es decir, hay que quitarle el efecto del financiamiento y luego hay que volver a reapalancar para el nivel de deuda que tenga la empresa. Porque este coeficiente beta, por ejemplo, de otra empresa similar, obviamente está impactado ya por el efecto del endeudamiento. Es parecido a esto a los niveles de rentabilidad, ¿no? La rentabilidad financiera de mi negocio está impactado por el efecto de la deuda, ¿no? Al incorporar deuda, ¿qué es lo que pasa? El costo de capital promedio ponderado se reduce y por lo tanto la rentabilidad financiera aumenta, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces el coeficiente beta, como está afectado por el endeudamiento, entonces tiene un coeficiente beta en la empresa más alto. Entonces si tiene un endeudamiento que sea del 60%, tiene un determinado coeficiente beta, pero mi empresa tiene un endeudamiento apenas del 30%. Entonces no puedo simplemente extrapolar ese coeficiente beta, hay que desapalancarlo, o sea,
quitar el efecto de la deuda y después volver a reapalancar para la deuda que tiene mi empresa, que podría ser, por ejemplo, el 30%. Un procedimiento un poco tedioso, digamos, ¿no? Son formas que se puede aterrizar el modelo, digamos, ¿no? Para tratar de hacer más objetivo, digamos, el dato, ¿no? Bueno, otra de las cosas que podemos hacer acá para poder calcular el nivel de rentabilidad es incorporar un poquito el análisis de riesgo, digamos, ya al rendimiento de un determinado portafolio, digamos, de inversión. Por ejemplo, si este portafolio de inversión 0, 34, 9, 46 y 10, yo como inversionista determiné que es un portafolio eficiente, entonces lo que puedo hacer es incorporar un poquito de un análisis de riesgo adicional aquí, es decir, lo que vamos a hacer es incluirle ahora distribuciones de probabilidad a cada uno de estos niveles de rentabilidad. Este modelo, que es el modelo de Markowitz, se llama también modelo de media varianza. ¿Por qué se llama así? Porque se asume que todos estos rendimientos, los rendimientos que en este caso son mensuales de cada una de estas 5 acciones, adoptan o siguen un comportamiento, ¿no? Es decir, que siguen una distribución normal. O sea, estoy asumiendo que todos estos rendimientos, por eso es que utilizo el promedio simple. Utilizo el promedio simple y utilizo la desviación estándar porque estoy asumiendo que los datos siguen una distribución normal. Quiere decir que estos datos son muy ajustados a la media, tienen forma de campana, son perfectamente simétricos, ¿sí? Pero la realidad nos muestra que estos rendimientos en estos periodos pueden seguir otro tipo de distribución, no necesariamente una distribución normal. Entonces lo que vamos a hacer ahora con Crystal Ball es determinar qué distribución sigue en cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces vamos a utilizar acá, por ejemplo, una herramienta que se llama ajuste grupal, ¿sí? Esa herramienta de ajuste grupal permite determinar qué tipo de distribución siguen algunos datos históricos. Entonces cuando le doy ajuste grupal, aquí vamos a colocar el ingreso de los datos. Bueno, aquí en el ingreso de los datos vamos a colocar desde ahí la fecha hasta el último dato, 1, 2, hasta aquí. No vamos a tomar en cuenta el dato del mercado, porque bueno, he colocado como promedio de los datos de las acciones, entonces es suficiente con las 5 acciones. Le vamos a poner a aceptar. Los datos están en columna y miren que automáticamente ha marcado de que la fila tiene títulos y la columna tiene etiquetas, ¿no? La columna a la izquierda. 5 series, que son las 5 acciones, y tengo 54 datos, ¿no? 54 meses. Le doy siguiente. Y bueno, aquí las distribuciones, le voy a dar selección automática. Si quiero que las distribuciones sean continuas, discretas, o sea que seleccione todas las distribuciones que maneja el Crystal Ball. De pronto quiero escoger alguna, entonces puedo escoger aquí algunas de las distribuciones continuas o discretas. Voy a colocar que la seleccione todas. Y aquí en clasifique por bondad de ajuste de selección automática, ¿sí? Hay diferentes criterios acá, pero bueno, selección automática no hay problema. Le colocamos siguiente y aquí dice dónde quiere que despliegue el reporte. El reporte quiere que lo despliegue en un nuevo libro, en el libro actual, en una nueva hoja, en una hoja existente, y quiero que me lo despliegue en una hoja nueva, ¿sí? Aquí está, en el libro actual, ¿sí? Pero en una hoja nueva. Empezando en qué celda está bien, en la primera celda, en la A1, y aquí le vamos a dar siguiente, y aquí dice reporte de bondad de ajuste, crear un reporte de bondad de ajuste, mostrar todas las estadísticas del bondad de ajuste está bien, y eso no, y le vamos a poner ejecutar. Dice algunas distribuciones podrían no ajustarse a la serie seleccionada. Verifique la ventana de bondad de ajuste o el reporte de detalles. Esto se aplica a la siguiente serie de datos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Por qué ha reportado ese mensaje? Eso es porque el Crystal Ball, como maneja más de 20 distribuciones de probabilidad, hay algunas distribuciones de probabilidad que no se ajustan a los datos de entrada de acá. Y es verdad eso, porque hay algunas distribuciones que, por ejemplo, no soportan datos negativos, como la distribución log normal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como acá tengo rendimientos en algunos periodos negativos, entonces me está diciendo, ok, de todas las distribuciones que manejo, hay algunas distribuciones que no necesariamente se ajustan a los datos, como por ejemplo esa, la log normal, que no acepta números negativos, ¿sí? Eso quiere decir ese mensaje. Le voy a poner ok,
Y bueno, este es el reporte de salida, ¿no? Entonces miren que es interesante. Aquí le vamos a colocar en formato porcentual, ¿sí? Y miren que es muy interesante esto porque me está mostrando que básicamente, aquí está con 2 decimales, no necesariamente, ¿sí?, los rendimientos mensuales de esos 54 periodos, ¿no?, han seguido una distribución exactamente normal, ¿no? Miren, es más, los rendimientos de TOY RUS han seguido una distribución que se llama logística. Lo mismo con Bank of America, lo mismo con PepsiCo, y en el caso de FedEx y Caterpillar han seguido una distribución que se llama una distribución Weibull. Entonces estoy acá en la distribución logística de TOY RUS y aquí voy a ver qué figura se forma. Entonces cuando veo, miren, ¿lo ven? Sí, está bien, se parecen algo a la distribución normal, ¿no? Pero es mucho más apuntada, ¿no?, la distribución logística, ¿no? Tiene sus parámetros. ¿Qué parámetros maneja? Por ejemplo, una distribución logística, miren, maneja la media, que en este caso me ha determinado que la media de todos esos valores es igual a 1.19, y maneja un parámetro de escala que dice que la escala es igual a 7.93, que para poder modelar sobre la base de un criterio subjetivo, digamos, hubiese sido imposible pues determinar, ¿no?, que realmente la escala es 7.93. Entonces eso me muestra que la media es 1.19. Cuando yo voy y contrasto, por ejemplo, cuál es la media cuando asumía una distribución perfectamente normal, y voy a ir aquí al planteamiento, o acá, perdón, a la matriz de rentabilidad, yo veo que el rendimiento era igual a ¿cuánto? A 1.89, ¿lo ven? La rentabilidad es 1.89, pero yo estaba asumiendo que todos esos datos siguen una distribución normal, cuando realmente esos datos siguen otro tipo de distribución y por lo tanto su media es totalmente diferente, ¿no? Miren, su media no es 1.89, es 1.19. O sea, estoy lejos de 1.89, ¿no? Estoy lejísimo. Eso es porque los datos siguen otro tipo de distribución que no es una distribución normal. Lo mismo sucede con el segundo activo, miren, sigue una distribución logística, que también tiene su parámetro, tiene una media y tiene una escala, ¿no? Lo mismo en el tercer activo, en PepsiCo, también es una distribución logística que maneja una media y maneja un parámetro de escala. Y lo mismo con FedEx, que ya tiene otro tipo de distribución, miren, una Weibull, que aquí maneja otro tipo de parámetros, mucho más complicados todavía, ubicación, escala, y además de la escala maneja este parámetro que se llama el parámetro de forma, ¿no? Entonces la ventaja de utilizar esta herramienta que se llama la herramienta de batch fit o ajuste grupal, es que me está diciendo, ok, esos 5 datos o esas 5 acciones siguen esta distribución. Por lo tanto, no puedo asumir que van a seguir una distribución normal, porque realmente la historia demuestra que han seguido otro tipo de distribución. Por lo tanto, para poder calcular los niveles de rentabilidad, no voy a asumir, en un determinado portafolio, no voy a asumir que siguen distribución normal, sino que siguen este tipo de distribución. Entonces aquí lo que voy, bueno, y aquí tenemos el reporte de bondad de ajuste. Aquí está, por ejemplo, el reporte de bondad de ajuste. Esto es para cada acción. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la primera TOY RUS, la distribución que mejor se ajustó fue la logística. Ahí está, están sus parámetros. La segunda mejor distribución fue una que se llama TD Student, la tercera una log normal, la gamma, y así para cada una de las acciones. Miren, saca su reporte completo, ¿no? ¿Sí? Y lo más interesante aquí que todavía me coloca cuál es el valor medio, ¿no? El valor medio de la distribución para la primera acción me dice que es 1.19. El valor medio de la segunda es 1.49, de la tercera es 0.78, de la cuarta es 1.60 y de la quinta es 1.53, que son valores diferentes de los valores medios sacados como promedio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, acá donde dice nivel de rendimientos, yo lo voy a borrar, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a copiar y pegar esto de acá, lo voy a copiar y pegar, pero obviamente copiar y pegar del Crystal Ball, ¿no? Lo voy a copiar de acá, vamos a los rendimientos, y aquí lo voy a pegar con el pegado del Crystal Ball. Bueno, aquí debí haber hecho esto, ahí, copiar, y ahora sí. ¿Por qué no me pega todo? Va. ¿Será que es uno por uno? Pero ahora sí.
Ya lo tenía pegado. Entonces ya tenemos, miren, los niveles de rentabilidad, 1.19, no sé si este es el mismo, 1.19, 1.5, 1.49, este es el mismo, lo vamos a borrar y vamos a colocar aquí 0.78. Lo pegó al otro, lo vamos a borrar todavía. Tiene que ser así. 4, ya, por fin. Entonces, ahora el rendimiento de este portafolio, que no sé cuál portafolio era este, 0.34, 9, 46, 10. Supongo que es un portafolio eficiente. Aquí está 1.49, 4.72. $1.49, 4.72. No sé cuál es. Digamos, el de la cartera de varianza mínima absoluta, digamos, ¿no? Voy a cambiar otra vez esto y voy a colocar el de la cartera de varianza mínima. Mínimo. Ahí está. Solamente para tenerlo como referencia, ¿listo? Entonces aquí tenemos el rendimiento 1.23 y 4.14. Aquí está, ¿no? 1.24.27. ¿Aquí cuánto me da? 1.23. Así, porque es diferente, ¿no? Porque los rendimientos medios son diferentes, ¿no? ¿Sí? Por el tipo de distribución. Antes asumía que este era el promedio, ¿no? Por eso que ahora me da 1.23 y 4.14. 1.23 y 4.14. Entonces lo que voy a hacer es esto. 1.23 y 4.14. A ver qué se forma. Sigo todavía sobre la curva, ¿no? No hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como sé que este rendimiento del portafolio es igual a 1.23, ¿sí? Y este es el rendimiento, digamos, entre de la cartera de varianza mínima o la cartera de mínimo riesgo, ¿sí? Entonces a esto le vamos a colocar ahora la parte del riesgo, del análisis de riesgo. Entonces lo que vamos a hacer es, a este rendimiento de portafolio lo vamos a definir como un pronóstico. Entonces el rendimiento del portafolio, y este va a estar en términos de porcentaje, ¿no? Entonces ya tengo mis variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada? Son los rendimientos de cada uno de los activos. ¿Y cuál es mi variable de salida? Es el rendimiento de mi portafolio. Entonces ahora voy a empezar a generar escenarios que son aleatorios. Entonces, por ejemplo, genero un escenario, el primero. ¿Dónde está? Vamos a quitar las correlaciones un ratito ya. Que aquí, cuando le coloqué los niveles de... ¿Y ahora qué pasó acá? Le vamos a cambiar acá. ¿Qué pasó acá? Algo se movió acá. Vamos a resetear. Y lo que vamos a hacer es... vamos a borrar esto. Quiero borrar las correlaciones. Y yo no sé por qué se me ha movido esto. Vamos a resetear. A ver, le vamos a generar las 10.000 iteraciones. A ver si nos sale. La fórmula debe resultar un valor numérico válido de eso. Seleccione 9. FedEx
una a ver, quiero eliminar estas correlaciones, no sé de dónde salieron estas correlaciones. A ver ahora, no sé de dónde han salido estas correlaciones. Eliminar, eliminar, y si le pongo OK se me... No. A ver. Correlaciones E8 dice. ¿Qué hay en E8? E8. Ya, no sé qué pasó con 14, mira cómo se me da 14. A ver, media 1.20, escala 7.90. Ese es por el... A veces por el comportamiento que tiene esa variable, ¿no? O sea, miren, cuando vemos los comportamientos, miren, es bastante... 20, en un periodo tiene 20, 19, 2, por eso es que se sube así. Entonces cuando le doy paso, por ejemplo, ¿lo ven? ¿Cómo va cambiando esto? Menos 14, 1, 1, menos 6, menos 7. Si le doy otra vez, miren cómo va cambiando. A ver. Entonces lo voy a resetear y le vamos a colocar 100.000 iteraciones. Entonces le voy a colocar 100.000 iteraciones. Ya está. Ahí está. Entonces las 100.000 iteraciones están aquí. Entonces aquí ya puedo determinar cuál es el valor, ¿sí?, más probable, e incluso puedo determinar cuál es la probabilidad de obtener un rendimiento mayor al del caso base. ¿Cuál es mi caso base aquí? Mi caso base es 1.23%, ¿no? Entonces lo que quiero determinar es cuál es la probabilidad de obtener un rendimiento mayor a 1.23, que es lo que yo había estimado, ¿no? 1.23%. Ahí está. La mitad. O sea, la mitad de los 100.000 escenarios han generado un rendimiento mayor a 1.23 y la otra mitad ha generado rendimientos menores a 1.23%, ¿sí? O mayores, por ejemplo, a 1%, 53%, o mayores a 2%, 42%, o mayores a 4%, o mayores a 5%. Entonces acá rendimientos mayores a 1.23 era solo la mitad de probabilidades. Sí. Pero rendimientos mayores a 5% la probabilidad es mayor. No, la probabilidad es 15%. ¿Ah? 15%. Ah, menor la probabilidad. Menor, claro, menor. 15%. ¿Sí? Va a la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, como he corrido bastantes escenarios que son
100.000. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, miren, si voy a pronosticar, puedo abrir mi gráfico de sensibilidad y veo que ¿lo ven? ¿Cuál es la acción que está generando mayor nivel o que impacta que impacta que impacta mayormente a la variabilidad de rendimiento de la acción? Es del portafolio de la acción de PepsiCo, ¿no? El 30%, luego FedEx y no sé cuál será esta cuarta que no aparece. Debe ser el otro, Bank of America. Son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que Caterpillar apenas el 1.2%, ¿no? O sea, casi nada, ¿no? O sea, la acción que impacta más en la variabilidad del portafolio es la de PepsiCo, ¿no? Vamos a ver cuál es PepsiCo. La tercera, ¿no? A mí me hubiese parecido que es la primera, o la primera la vi variando cada vez más, ¿no? La primera, ¿de qué acción es? De Toyer US. Vamos a ver. Ahí está. Toyer US es la tercera, mira, ¿no? Es 24,9%, ¿no? ¿Sí? Son las que impactan en mayor medida, ¿no? En la variabilidad de ese portafolio en particular, ¿no? Que es el portafolio de la cartera de varianza mínima, digamos, ¿no? Entonces, para eso sirve ese gráfico de sensibilidad. Podemos abrir gráfico de con correlaciones, eso. Sí, los que tienen mayor correlación son los que impactan mayormente en la rentabilidad de todo el portafolio. ¿Sí? Aquí miren por qué se duplica esto. Esto se duplica porque tengo cargadas dos veces las variables de entrada. Por eso es que se duplican, miren. O sea, tengo cargadas las variables de entrada, ¿dónde? Miren, las tengo cargadas aquí y las tengo cargadas acá. Dos veces. O sea, si hubiese borrado esto, miren, voy a borrar esto, ya no le vamos a poner 10.000, mucho de 100.000, 10.000 escenarios. Podemos iniciar y ahora sí 1.23. Ahí está, lo mismo, ¿no? 50%, ¿no? Llega un momento cuando genero tantos escenarios que ya agregarle más escenarios no le agrega más a la simulación, digamos, ¿no? Entonces 50, 1.23, 50%, ¿no? Entonces vamos a colocar ahora sí, miren, ¿no? Lo que no sé es por qué no me sale aquí en el tercero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué no me sale el nombre? Ahí está, 30, 24, 24 y 18. Son las que impactan más en la variabilidad del... ¿Sí? Incluso podemos para el caso de portafolios de inversión que se usa mucho, hay una herramienta dentro de las herramientas dentro de los módulos del Crystal Ball que se llama el OptQuest. Es un optimizador que no sé dónde está, por acá, está por acá, está el OptQuest. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de este OptQuest con el Solver, ¿no? El Solver hemos visto el Solver, ¿no? Que es muy fácil de usar. El Solver es un optimizador, pero es un optimizador lineal. O sea, quiere decir que lo que digo, ok, ¿cuánto tengo que invertir en cada uno de los activos para obtener el mínimo riesgo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Se mantienen las variables, o sea, mantengo todas las variables iguales, ¿no? En cambio, con esta herramienta que se llama el OptQuest, lo que hago es optimizar y simular al mismo tiempo. O sea, quiere decir que voy a optimizar y las variables se van a ir moviendo. Es parecido al gráfico de sensibilidad que acabamos de ver,
el gráfico de sensibilidad que les decía, que cuál era la diferencia de este gráfico de sensibilidad con el otro gráfico de sensibilidad o con el otro análisis de sensibilidad tradicional. Bueno, la diferencia es que en este gráfico de sensibilidad estoy asumiendo que todas las variables se van moviendo, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Que no es lo mismo que el análisis de sensibilidad del tradicional, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el tradicional? Es el que se extrae aquí con esta herramienta que se llama gráfico del tornado. Ese es el tradicional, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Es el rendimiento del portafolio. ¿Sí? ¿Cuáles son mis variables de entrada? Voy a agregar mi rango. Son estas 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. No la tengo etiquetada. Esta no la tengo, menos rentabilidad. Bueno, siguiente. Le vamos a poner acá vamos a ponerle menos 10 más 10 y ahí está. Entonces estas son las que impactan en mayor medida, miren, a la rentabilidad del portafolio: Federal Express, Bank of America, PepsiCo, Caterpillar y el último, que no sé qué acción es la que quedaba, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He aumentado la rentabilidad de cada uno de los activos en más o menos 10%. Aquí están abajo, miren, ¿lo ven? ¿Cuál es la rentabilidad del caso base? Aquí está. 1.95, 1.49, 0.78, 1.32. Estos eran los valores, 1.95. O sea, ¿qué pasa cuando esta rentabilidad aumenta a 10%? Esto sube a 2.14. Eso quiere decir, cuando la rentabilidad del activo aumentó 10%, esto sube a 2.14. Cuando disminuye un 10%, esto se va a 1.75, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando aumento la rentabilidad de ese activo? Obviamente la rentabilidad, pues, de todo portafolio va a subir, ¿no? ¿A cuánto va a subir? Va a subir a 1.38. Recuerden que la rentabilidad media, ¿cuánto era? Era 1.23, ¿no? Por lo tanto, se aumenta un 10% a la rentabilidad de ese activo y lo otro se mantiene igual, entonces la rentabilidad de todo el portafolio se convierte en 1.38. Si se reduce un 10% a la rentabilidad de ese activo, la rentabilidad del activo se convierte en 1.75 porque estaba en 1.95. 10% menos 1.95 es 1.75. Por lo tanto, si se reduce un 10% el nivel de rentabilidad de ese activo y todos los demás se mantiene igual, por lo tanto la rentabilidad de todo portafolio se va a reducir a 1.27. El rango, o sea, la diferencia entre el más 10 y el menos 10 es 0.11. Por lo tanto, aquella variable que tiene más rango es la variable más sensible. En este caso, ¿cuál es la variable más sensible? Es FedEx. Después sigue Bank of America, luego PepsiCo, luego Caterpillar y luego no sé qué activo será el que queda, digamos, ¿no? Entonces, ese es el gráfico de sensibilidad a través de la telaraña. El otro es este gráfico, ¿no? Que es el gráfico, ese era el tornado, este es el de la telaraña, que básicamente muestra algo muy parecido, ¿sí? Con la diferencia que aquí lo veo ya en forma de línea, ¿no? Entonces aquella línea o aquella variable que tenga más pendiente es aquella que tiene mayor grado de sensibilidad, ¿no? En este caso, la más sensible es FedEx, que vendría a ser esta. Fíjense que todas tienen pendiente positiva, ¿no? Las 5. ¿Por qué todas tienen pendiente positiva? Porque todas impactan positivamente sobre la variable de salida. ¿Cuál es la variable de salida? Es el rendimiento de portafolio. Aumentan los rendimientos de los activos, el rendimiento de portafolio aumenta. Disminuyen los rendimientos de los activos, el rendimiento de portafolio disminuye. Entonces aquella variable que tenga mayor pendiente va a ser la más sensible, ¿no? Entonces la más sensible es esta, ¿no? FedEx, ¿no? FedEx. Entonces ese es el análisis de sensibilidad estático, digamos, ¿no? Entonces el que muestra acá es el dinámico, ¿no? El que muestra acá el que muestra acá en la opción de sensibilidad es el dinámico. Ahí está. ¿Lo ves? Que no sé si era el mismo, ¿no? ¿Cuál era la más sensible en la anterior? FedEx, ¿no? Fíjense que acá cuál es el PepsiCo, ¿no? ¿No? O sea, PepsiCo es más sensible desde la perspectiva dinámica y FedEx desde la perspectiva estática. O sea, FedEx era cuando se mueve solo esa variable y las otras permanecen iguales.
Aquí no, aquí todas se van moviendo al mismo tiempo. Entonces obviamente es mucho más interesante, ¿no? Porque todas se mueven al mismo tiempo. Lo mismo sucede con esto que se llama el OpQuest. Va optimizando, pero la optimización la hace simulando al mismo tiempo. Lo que no se hace con el solver. El solver solamente optimiza y punto, digamos, ¿no? Nada más. Ok. Ahí lo vamos a dejar.